Bien, mis queridos amigos, hermanos, colegas del Ministerio de la Palabra, continuamos con nuestro tercer y último bloque de nuestra videoconferencia en esta ocasión y vamos a compartir de nuevo la pantalla para continuar con la temática que estábamos desarrollando en el bloque anterior. Les decía que los ejercicios y ejemplos que tenemos previsto en esta tercera parte de nuestra videoconferencia, los he tomado de la carta a los Efesios. Recuerden que Efesios se va a convertir en el contexto literario en el cual vamos a desarrollar toda esta parte teórica que hemos venido estudiando y que por 2 semanas más vamos a estudiar con lo que tiene que ver con la sintaxis del infinitivo, el gerundio y el participio pasado, ¿no? Entonces vamos a enamorarnos mucho de la carta a los Efesios. De hecho, para la semana que viene, que es la 6, ya voy a colocar información sobre la carta a los Efesios que necesitan leer para su cultura general y para su exégesis en lo sucesivo, ¿no? Bien, vamos a ver este primer ejercicio. Esto es el capítulo 4, verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Okay? Aquí tenemos una oración compuesta subordinada que tiene una parte principal y tiene una parte subordinada. Esta es una oración que también se conoce con el nombre de oraciones complejas, como ya lo mencioné en el primer bloque de la videoconferencia de la noche de hoy. Ahora fíjense, antes tiene que ver con una conjunción adversativa que va a decirnos algo contrario a lo que se ha dicho anteriormente. Anteriormente, dice el apóstol Pablo, quítense de ustedes toda gritería, enojo, malicia, maledicencia. Y entonces, antes, sed benignos unos con otros. Ahora fíjense, a ver, alguien que me ayude a identificar aquí, ¿cuál cree usted es la oración principal y cuál es la oración subordinada? Antes, sed benignos unos con otros, coma, misericordiosos, coma, perdonándoos unos a otros, coma, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sin decir de qué tipo de oración subordinada es, por favor díganme cuáles creen ustedes son las oraciones subordinadas aquí y cuál es la oración principal. Los oigo. Nadie. Mire que el Yo, yo, tiempo yo. es hoy. Celso, dime, Celso. O sea, pareciera que la oración principal es sed benignos. Ajá. ¿Y dónde Eh, dejas antes? ok, ok, ok. Ajá. A ver, completa la idea, dime. Claro, pero cuando yo digo como Dios también os perdonó a vosotros, ahí hay un como, ¿no? Entonces eso es una subordinante, ¿no? Es un adverbio subordinante, muy bien. Felicitaciones, Celso. ¿Y qué más hay por allí que Por lo subordina? menos
perdonándoos unos a otros, cuando es unos a otros, está subordinando a perdonando, ¿no? No, 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 no. yo creo que el perdonándoos es el gerundio, este pseudo conector subordinante, Muy bien, y uno a otro. muy, muy bien. Felicitaciones, Kessler. Fíjate lo siguiente. Cuando estamos frente a una oración compuesta subordinada o una oración compleja, mire, anoten esto porque no está anotado aquí en esta presentación. Agarre un lápiz, un papel y anote lo que le voy a decir. Lo primero que usted tiene que identificar en el texto son los conectores subordinantes. Óigame, tome nota porque esto no aparece escrito en ningún lado y esta información la necesita usted. Cuando está frente a un texto como este, lo primero que usted tiene que identificar son los conectores subordinantes. Por eso les hice un consolidado de los conectores subordinantes. Entonces, aquí tenemos dos conectores subordinantes. El primero, en su ocurrencia, lo identificó Kessler y es el gerundio perdonándoos. Lo que pasa es que es un poquito difícil de distinguir porque está en el castellano castizo, en el español castizo. Entonces, pero perdonando es el gerundio. Os es pronombre personal enclítico, en posición enclítica, que va pegado al gerundio, pero es el pronombre personal, perdonándoos, y se refiere a vosotros. Muy bien, entonces, ese es el primer conector. En este caso, un pseudo conector. Y el segundo lo identificó Celso y es el adverbio como. Entonces, fíjate tú, ya vamos sacando cuentas. Perdonándoos unos a otros, eso es subordinado, donde quiera que vaya, porque perdonando, que es el gerundio, está introduciendo una oración subordinada adverbial. No sabemos qué tipo de oración subordinada adverbial es, porque no hemos estudiado todavía la sintaxis de los gerundios. La semana que viene se podrán salvar de un palo de agua y que se vaya la luz, pero no se van a salvar de estudiar la sintaxis de los gerundios, y aquí es donde va a comenzar a cobrar vida el texto bíblico para nosotros. ¿Ok? Ahora, perdonándonos unos a otros, ya eso es una oración subordinada. Ah, pero como tengo otro conector que es como, adverbio de modo, como, entonces allí tengo otra oración subordinada. Como Dios también os perdonó a vosotros, ese os, pronombre personal, pero en este caso proclítico, está antes del verbo, no después, sino antes del verbo, se llama proclítico. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, fíjate tú, tengo dos conectores subordinantes. ¿Cuántas oraciones subordinadas tengo? Rápidamente, ¿quién me dice? Dos oraciones subordinadas. Dos, punto. ¿Y cuál es la oración principal entonces? Por deducción, por descarte. ¿Cuál es? Sed benignos unos con otros, Antes de ser benigno. Ajá, a ver. Celso, termina la idea, Celso. Por favor. Sed benignos unos con otros, Ya va, Celso. No me quites misericordiosos. antes, porque si me quitas antes, me le quitas el sentido de contraste exegético que tiene y te van a invitar a Enlace TV. Joel López te está buscando para invitarte a Enlace TV. No me quites el antes, dime. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Sería la oración principal. Esa es la oración principal. Bien, qué sencillo es, muchachos. Esto es más sencillo que pelar una mandarina siendo mocho. Imagínate tú. Súper fácil. Antes sed benignos unos con otros, coma, misericordiosos.
es la oración principal. Ahora, tengo dos oraciones subordinadas. Perdonándoos unos a otros. Ajá, ¿cómo nos vamos a perdonar los unos a los otros? Nos lo dice Pablo. El modelo, ¿cuál es el modelo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, yo tengo que entender, para yo perdonar, supongamos a Skessler, que un supuesto negado, pues, me ha hecho una ofensa. Yo no le voy a decir, sí, hombre, yo te perdono, chico, ya, desaparécete de mi vida, ya, no quiero saber más de ti, estás perdonado, vete. No, yo tengo que perdonarlo como Dios también me perdonó a mí en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tengo que estudiar desde el punto de vista exegético? Simplemente cómo Dios me perdonó a mí. Cuando yo entienda cómo Dios me perdonó a mí, entonces yo voy a perdonar a mi hermano Skessler, que ha tenido una ofensa contra mí. Entonces, es muy sencillo. Por eso es que las oraciones subordinadas de tipo adverbial son de gran riqueza para la exégesis. Por ejemplo, bueno, tengo la tentación de decirle cuál es el uso sintáctico de perdonándoos, pero no se lo voy a decir porque eso lo tienen que hacer como tarea posteriormente, ¿no? Pero fíjense, aquí tenemos una oración principal, que es un contraste con lo que ha venido diciendo anteriormente. Antes, sed benignos unos con otros. Además de ser benignos unos con otros, sean también misericordiosos. Ah, entonces viene el primer pseudoconector, perdonándoos. Ese perdonándoos tiene que ver con una relación que este gerundio establece con el verbo sed, que es ser en imperativo. Sed vosotros benignos y sed vosotros misericordiosos unos con otros. Este perdonándoos, aquí hay una riqueza, pero no se la puedo decir ahorita porque me adelanto a la semana que viene. Pero aquí hay una riqueza exegética mediante una relación que este gerundio, perdonando, establece con sed benignos. Ahora, ¿cómo? El adverbio de modo como me establece una relación con el gerundio. ¿Cómo voy a perdonar? Como Dios también me perdonó a mí en Cristo Jesús. Entonces, para yo saber más acerca del perdón que tengo que ofrecer, yo tengo que entender el perdón que Dios me dio. ¿Cómo me dio Dios el perdón? Ah, oye, entonces yo tengo que remontarme a una teología antecedente por allá en Jeremías, el nuevo pacto que Dios hace con su pueblo, que perdona sus pecados, se olvida de los pecados. Y entonces por allí comienzo a tejer la interpretación de cómo Dios me perdonó a mí en Cristo Jesús. Porque cuando lo entienda, finalmente voy a poder perdonar a mi hermano que me ha ofendido. ¿Ok? Bueno, avancemos porque hay mucho más. Fíjense lo siguiente, aquí tenemos otro texto. Esto viene del capítulo 5, verso 10 al 12, por allí, de Efesios. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, más sin acento, más ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cierra paréntesis, coma. Comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando estamos frente a un texto, ¿qué fue lo primero que les dije que tenemos que hacer? Buscar los conectores. Buscar los conectores ¿qué? Subordinantes. Subordinantes. Muy bien, ese es el primer paso. Bueno, vamos a comenzar por allí. ¿Dónde están en este texto los conectores subordinantes? ¿Cuál es el primero? Vamos
en orden de ocurrencia para ser disciplinados en el proceso exegético. ¿Cuál es el primero? El ¿Por qué? primero es porque en otro tiempo erais tinieblas. Ok, Ese es el primero. páralo ahí, Celso. Error del Señor. Acuérdate, porque iniciando un versículo y en P mayúscula es gar en griego y esto es una oración coordinada que tiene el mismo peso que lo que ha venido diciendo anteriormente. Para que esto sea subordinado, tiene que estar a mitad de versículo y con P mayúscula, lo cual en el griego es joti. ¿Lo recuerdas? Ok, ok, ok. Ok, entonces ya ese no es un conector subordinante, es un conector coordinante que tiene el mismo rango, fuerza y valor de lo que se ha venido diciendo anteriormente. Ok, ¿cuál es el primero entonces? ¿Quién me lo dice? El más, ¿no? No, ese es Más. coordinante también, es una conjunción coordinante adversativa, equivale a pero, sin embargo, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Está muy bien, Celso, que estás identificando conectores, pero hasta ahora de dos son de tipo coordinante. Pero la técnica nos dice que frente a textos donde tenemos oraciones compuestas subordinadas u oraciones complejas, tenemos que identificar los conectores subordinantes. ¿Cuál es el primero? El primero, la una. Sí, El ya he dicho como, dos. el que está, como en donde, antes de hijos de luz. Muy bien, andad como hijos de luz. Entonces significa que como hijos de luz es una oración de tipo modal, subordinada modal. ¿Qué otro conector encontramos? Otro conector a la una. O sea, cuando dice porque el fruto del espíritu, o sea, ahí está explicando, pues, ¿no? Muy Es, bien, es un conector allí también, pues. es correcto. Y fíjate la diferencia, Celso, que aquí está a mitad de camino y está con P minúscula. ¿Lo es? Está a Ok, mitad ok. de texto y aparte de eso está en minúscula. Aquí está el principio del texto y en mayúscula. Esto es coordinante y esto es subordinante. Quiere decir entonces que porque el fruto del Espíritu es en toda justicia, en toda bondad, justicia y verdad. Todo esto es una oración. ¿De qué tipo? Subordinada. ¿De qué tipo, Celso? Ah, eso sí, ahí sí me raspaste. Ajá. A ver, ¿quién sabe esta conjunción porque qué tipo de conjunción es? ¿Es final? ¿Es condicional? ¿Es de modo? ¿Es de tiempo? ¿Es de lugar? ¿Es de causa? ¿De cuál es? Es de causa, ¿no? De causa. ¿Viste que sí sabía, Celso? Te la estás echando de mentiroso, vale. Esto es una oración causal, una oración subordinada, adverbial, causal. ¿Qué otro conector tenemos por ahí atravesado? A ver quién me lo identifica. Tenemos como, adverbio de manera, tenemos porque, conjunción causal, y tenemos El gerundio, comprobando. comprobando. Muy bien, lo tenemos aquí en calidad de pseudo conector. Entonces, si tenemos tres conectores subordinantes como hijos de luz, porque el fruto, y comprobando lo que es agradable al Señor, ¿cuántas oraciones subordinadas tenemos? 3. Muy bien, Celso. Por cada conector subordinante hay una oración subordinada. En este caso, las tres son
adverbiales. Ahora, otra cosa que tenemos que precisar, muchachos, y esto es lo bonito de la sintaxis aplicada a la interpretación del texto bíblico, es con cuál verbo están relacionados estos tres conectores. Primer conector, como. Segundo conector, porque. Tercer conector, comprobando. Porque cuando yo voy a hacer el diagrama, que es el que me define la estructura del texto, yo tengo que señalar a estos tres conectores con el verbo al cual están relacionados o con el cual están vinculados. ¿A cuál verbo está vinculado? Que es un verbo principal, por supuesto. Al verbo andar. Andar, muy bien. Aplauso para Iskesler, muy bien. Andad. Fíjate, porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso es una oración principal porque no tiene conector subordinante, ¿correcto? Coma. Pero aquí viene una yuxtaposición. ¿Recuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Lo recuerdan? ¿A la una? Sí, 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 sí. Ah, ok, muy bien. Aquí hay coordinación por yuxtaposición, ¿ok? Porque en otro tiempo eres tinieblas, coma. Pero ahora soy luz en el Señor. Como esto es una realidad, Pablo entonces da una exhortación regia. Andad. Ah, pero ¿cómo vamos a andar? Facilito. Vamos a andar como hijos de luz. Si él dice que ahora sois luz en el Señor, quiere decir entonces que lo primero que tiene que ver con mi andar cristiano en este texto es que yo me conduzca, que yo ande como un hijo de luz, porque soy luz en el Señor. Entonces tengo que entender qué significa que yo soy luz en el Señor. Y tengo que hacer un procedimiento exegético de teología anterior que me permita interpretar qué es ser luz en el Señor para que yo pueda andar como hijo de luz. Pero el contexto me ayuda porque me dice que en otro tiempo yo era tiniebla y me contrasta ahora con luz. ¿Qué significa? Que yo tengo ahora entonces una misión como luz. ¿En qué medio? Tengo una función de luz. ¿En qué medio? A ver, pastores, ayúdenme. En medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. ¿En qué vive Caracas? ¿En tinieblas o en luz? En tinieblas. ¿En qué vive Sorte y todos los santeros y babalaos y todos los hechiceros, brujos y sacerdotes satánicos? ¿En qué viven? En tinieblas también. En tinieblas. ¿Qué significa? Que yo tengo una función de luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. Esto me ayuda a hacer misión aquí en Caracas, ¿ok? Entonces debo andar como hijos de luz. Ah, pero ¿por qué razón debo andar como hijo de luz? Aquí tengo la conjunción causal. ¡Wow! ¡Qué bello! Porque el fruto que produce el Espíritu en mí, recuerden, lección de la semana pasada, genitivo de causa, el fruto del Espíritu, el fruto que produce el Espíritu. Yo voy a andar como hijo de luz porque el Espíritu produce en mí un fruto que es en toda bondad. Voy a tener bondad hacia los brujos, hacia los babalaos, hacia los santeros, en toda justicia y en toda verdad. Aquí tengo los criterios de la misión que voy a hacer en medio de las tinieblas en la que vive Caracas, este gobierno que se la pasa importando
a santeros, a babalaos, a paleros desde Cuba. Tengo una misión como hijo de luz y voy a andar como hijo de luz porque el fruto que produce el Espíritu en mí es en toda bondad, en justicia y en verdad. Ah, pero tengo otro conector que es un pseudo conector y es comprobando lo que es agradable a Dios. Déjenme decírselo y perdónenme, pero es que para terminar de darle sentido exegético a esto y de pronto sirve para la predicación del domingo que viene en la iglesia. Mira, voy a andar como hijo de luz. Tengo que entender mi rol como luz en el Señor en medio de las tinieblas. Debo andar como hijo de luz porque el fruto que el Espíritu produce en mí, y aquí tengo los criterios para la misión, es en bondad, justicia y verdad. Ah, comprobando, gerundio de resultado. Y como es gerundio de resultado, lo traduzco de forma dinámica diciendo, de tal manera que compruebe lo que es agradable al Señor. Entonces, tengo una gestión de misión en medio de las tinieblas que me va a dar como resultado que yo compruebe lo que es agradable al Señor y según eso vivir y mostrarle a los caraqueños la manera como deben conducirse en esta sociedad en crisis. Por eso estamos nosotros en esta tierra, en esta ciudad de Caracas, para mostrar el camino de cómo debemos vivir. Bueno, casi que predico, perdónenme esa, pero no me puedo desligar de mi naturaleza como predicador, ¿no? Sigamos con otro ejemplo. Este es lo que sigue al texto anterior. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Tendríamos que pensar aquí de qué manera un cristiano puede participar en Caracas de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Será que si yo apoyo cualquier movimiento que tenga como base las obras infructuosas de las tinieblas, yo participo de esas obras? Tendríamos que preguntarnos eso. Yo les dejo a ustedes la respuesta. Por ejemplo, si yo tengo un vecino que practica brujería y yo apoyo su gestión, ¿será que yo participo de las obras infructuosas de las tinieblas? Bueno, aquí Pablo me dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino, esto es una conjunción ¿de qué tipo? Sino, ¿de qué tipo es? Ya va. ¿De qué tipo? Bueno, el tiempo Ya se nos... va. ¿De qué tipo? Adversativa. Adversativa. Ojo, Adversativa. ojo, hay que tener eso como a flor de piel. Se los dije. Estudien, impriman eso, ténganlo en su Biblia porque esto es fundamental. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La técnica, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a un texto como esto? Yo primero estaba haciendo un poquitico de reflexión porque hay muchos cristianos que me parece a mí están apoyando, están participando de obras infructuosas de las tinieblas en nuestro país. Muchos, muchísimos están participando, es mi impresión, puedo estar equivocado. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo primero que hay que hacer con un texto cuando lo vemos? ¿Buscar qué? Los conectores subordinantes. Conectores subordinantes. Muy bien. ¿Cuáles son los conectores subordinantes aquí, Fred? ¿Cuál ves tú que Si sea no, subordinante? si es adversativo, sino más porque vergonzoso, Subordinante. porque... No te metas con los coordinantes. Esto es Ajá, coordinante. Esto es sí, coordinante. sí.
Subordinante, ¿cuál es? Versativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está, porque. Porque. ¿Qué Ujú, tipo de, porque. qué tipo de conjunción subordinante es? Causal. Causal, muy bien, Kesman. Ajá. Causal. Entonces, fíjate Causal. tú, aquí tengo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Todo esto es la oración subordinada. Ahora, ¿qué me queda como oraciones principales aquí? Rapidito, que ya Y se va a no acabar. participéis en las obras y no ¿Cómo? participéis en las obras fructuosas de las tinieblas. Ajá, Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, ajá, ¿y qué sino más más? bien reprenderlas. Sino más bien reprenderla. Entonces, mire, tenemos, Bueno, porque ver, sino más bien reprenderlas, claro. ok, fíjate, ¿cuántas oraciones principales tenemos? Por juxtaposición. Dos, dos. Y dos, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Dos. ¿Cómo? Sino conjunción adversativa. No es juxtaposición, es conjunción adversativa. Sino más bien Mm, reprendedlas. Son dos oraciones que son adversativas en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las vamos a reprender? porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Muy bien. Aquí tenemos, facilito, una buena razón para reprenderlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que se hace en Miraflores, de lo que se importa desde Cuba. Eso es vergonzoso. Por eso, en lugar de participar, ¿qué tenemos que hacer? Reprenderlas. Y esto no tiene que ver con ningún tinte político, es la más pura y sana teología en medio del contexto de la misión que tenemos que hacer en nuestro país. Muy bien, seguimos adelante. Creo que se nos va a acabar el tiempo y nos va a agarrar el computador. Aquí estoy. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a un texto? Buscar los conectores Buscar subordinantes. los Muy bien. conectores. ¿Cuáles son los conectores subordinantes en este texto? Esto es capítulo 5, verso 18 al 20 de Efesios. Creo que el primero es hablando, ¿no? Ajá, muy bien, hablando. ¿Qué más? Cantando y alabando Muy al bien, Señor. muy bien. ¿Y qué más? Dando siempre gracias. Ok, chéverísimo. Felicitaciones, Celso. Tenemos 4 pseudoconectores. En este caso, gerundios. Hablando, cantando, alabando y dando gracias. Dando gracias es un solo verbo, ¿no? En el griego. Dando gracias. Ahora, si de aquí para abajo todo es subordinado, todavía no sabemos cuál es el uso sintáctico de hablando, cantando, alabando y dando gracias. No sabemos cuál es el uso sintáctico, pero sabemos que son subordinados porque son conectores subordinantes. Si todo esto es subordinado, Pseudoconectores, ¿no? pseudoconectores, perdón, ¿cuáles son las oraciones principales y por qué? Se va a acabar el... No os embriaguéis con vino, Ajá, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. muy bien. Fíjate lo siguiente. Aquí tenemos un pseudoconector que no habíamos visto. No os embriaguéis Ajá. con vino. En lo cual, correcto. En lo cual, esto es Que es un un pronombre relativo con pronombre preposición que funciona como... relativo. ¿Cómo? Ujú. No, es
una frase preposicional adjetival. Me está dando información adicional de vino. No os embriaguéis con vino. ¿Qué hay cuando nos embriagamos con vino? Hay disolución. Hay disolución. Muy bien. Ahora, antes bien, esto es adversativo. En lugar de caernos a palo con vino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Muy bien. Entonces, fíjate, tenemos una oración, una frase, perdón, preposicional adjetival que me describe a vino, y tenemos 4 gerundios que están relacionados con ¿cuál verbo? A ver. ¿Con embriaguéis o sed llenos del Espíritu? Sed llenos del Espíritu. Sed llenos, muy bien, excelente. Entonces, fíjate tú, aquí tenemos una oración adversativa. Antes bien, en lugar de dejarse controlar por el vino, en lo cual hay problemas, disputas, toda una serie de complicaciones, en lugar de eso, sean llenos del Espíritu. ¿Qué resultados hay cuando nos embriagamos con vino? Hay disolución. Hay disolución. Muy bien. ¿Y qué resultados hay de ser llenos del Espíritu? Nos lo dicen todo lo que él pone después en las oraciones subordinadas. Muy bien, fíjate. Estos son gerundios de resultado. Me estoy adelantando a la semana que viene. Antes sean llenos del Espíritu, de modo que hablen entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, de modo que canten y alaben al Señor en vuestros corazones, de modo que siempre den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sencillo. ¿Cómo reconoces tú a alguien que está bajo los efectos del alcohol? Hay una serie de manifestaciones, ¿sí o no? Hay una serie de síntomas, ¿sí o no? ¿Y cómo reconoces a alguien que está lleno del Espíritu? Hay una serie de resultados, de síntomas también. ¿Cuáles son esos síntomas? Hablamos de tal manera que bendecimos a Dios. ¿Ok? Tenemos una constante actitud de alabanza y adoración a Dios en nuestro corazón. Y, tercer resultado, siempre, estén las buenas o estén las malas, damos gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Mira cómo nos ayuda la sintaxis. Aquí está el sermón del domingo, Celso. Facilito, mira. Tengo toda la estructura para predicar y un sermón bien estructurado. Puedo hablar acerca de los resultados de la llenura del Espíritu en la vida de los hijos de Dios. Facilito. Y ahí están los resultados. Ahora, hay un último resultado. Lo que pasa es que lamentablemente Reina Valera cortó la traducción y es el verso 21 que dice, someteos. Ese también debe ir en gerundio y debería traducirse sometiéndose los unos a los otros en el temor del Señor. Y como gerundio de resultado sería de modo que se sometan los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Qué significa esto? Que